El comercio desde la caída del Imperio Romano era casi inexistente, pues se podría decir que se limitaba a una economía autárquica. Sin embargo, el siglo XII marcará un antes y después en la sociedad medieval al producirse uno de los grandes cambios en Europa vinculado al renacer de las ciudades y las actividades comerciales. La situación de la actividad comercial va a cambiar en el momento en que las ciudades empiezan de nuevo a cobrar importancia, es decir, tras varios siglos de conflicto reina la paz en Europa y eso vino acompañado de un aumento de la población, un mejoramiento de las condiciones alimentarias que generó a su vez un aumento de producción agrícola. A pesar de las escasas fuentes que se tienen para calcular el volumen de la población en la Edad Media, se sabe por aproximaciones que desde el siglo XII hubo un gran aumento demográfico en Europa. Hacia el año 1100, la población europea era de unos 48 millones de habitantes y en el año 1300 superó los 73 millones. La actividad comercial e industrial de la Edad Media se destinó principalmente a satisfacer las necesidades básicas de la población: alimentación, vestido y vivienda. La industria de la alimentación fue la que más se desarrolló. Entre los productos alimenticios que más se comerciaron figuran los cereales, los productos lácteos, la sal y la cerveza. Al fortalecerse el comercio en la Edad Media, se formó en Europa una clase de comerciantes profesionales o mercaderes que crearon una mentalidad propia muy particular. La mayoría eran de origen rural que se habían visto forzados a abandonar el campo por el aumento de población y la falta de tierras, pero solo recorrían pequeñas distancias para vender sus productos. Sus mercancías eran principalmente artículos de primera necesidad como por ejemplo sal, cerveza, miel, lana y cereales. Tiempo después, para compensar las dificultades, los peligros y el costo del camino, vendían no solo productos de primera necesidad, sino también productos de lujo como perfumes, especias y tintes que les dejaban un amplio margen de ganancias. Ahora, después de conocer la información anterior, nos centraremos en los tres tipos de comercio que se desarrollaron en la Edad Media, que cobraron una gran importancia, los cuales fueron, primero, el comercio local, el regional y por último, el comercio internacional. Comercio local es el que se producía del campo a la ciudad, en el que tanto los campesinos libres así como los señores feudales vendían a la ciudad sus excedentes que provenían de sus tierras, por lo que principalmente se trataban de productos del campo, la madera, la lana y el cuero. Con las ganancias obtenidas ya en la ciudad cobraban otras mercancías que en el campo no podían obtener. El comercio regional. En otros casos y para otro tipo de productos, el comercio había de tener características regionales. Tal es el caso, por ejemplo, de las populosas ciudades de Flandes que necesitaban trigo y vino procedente de la región de París y que eran transportados en grandes carretas por el norte de Francia. Para el comercio internacional hubo dos focos principales, Flandes e Italia del Norte. Ambas zonas estaban muy pobladas y se dedicaban generalmente a la manufactura de objetos, tejidos, metal y cerámica. Italia lo que hacía era vender los productos de su tierra, así como los del norte de Europa y de Oriente se traían los perfumes, especias y sedas. Flandes formaba parte de la Liga Hanseática, organizada por unos comerciantes que se encargaron de monopolizar las exportaciones desde el norte de Europa hasta Londres, de manera que llegó a consolidar un importante tráfico de productos como madera, trigo y pieles, y era allí donde se encontraba el puerto de almacenaje y redistribución al resto de las regiones europeas. Los comerciantes medievales contaron con tres rutas o medios de transporte: las vías terrestres, las fluviales y las marítimas. Aunque el transporte terrestre permitía alcanzar zonas del interior sin ríos, fue siempre el más caro y penoso, pues los caminos eran malos e inseguros y se debía pagar gran cantidad de impuestos. El medio fluvial también estaba sujeto a impuestos, sin embargo, era el que preferían los comerciantes debido a la seguridad. El medio de transporte más barato fue el marítimo, por eso fue el preferido a pesar de los riesgos de naufragio y de piratería, de la poca capacidad de las naves y de la lentitud del viaje. Además, un solo barco podía llevar las cargas de varios comerciantes a la vez. Después aparecieron otros métodos de comercio como las ferias, que eran un mercado de tipo nacional e internacional.
Se trataba de una actividad comercial que se impuso en Europa a lo largo del siglo XIII, realizadas en ciertos periodos del año, es decir, son temporales, nada de mercados permanentes, y además de comerciantes acudían también juglares y titiriteros que amenizaban el ambiente. Una de las ferias más conocidas fue la Feria de Champaña, por su situación geográfica que acabó convirtiéndola en uno de los principales encuentros entre mercaderes italianos y flamencos, y también por estar libre de impuestos a todos los mercaderes que llegaban a ella, pues así lo decidieron los condes de Champaña. El trueque se trataba de intercambiar unas mercancías por otras de igual valor. El principal inconveniente de este tipo de comercio fue que las dos partes involucradas en la transacción comercial tenían que coincidir en la necesidad de las mercancías ofertadas por la otra parte, y por ello este tipo de comercio fue dejado de lado rápidamente cuando apareció la moneda. Paralelo a este progreso comercial, se estableció un desarrollo monetario en el que se empezaron a acuñar monedas y a ponerlas en circulación por toda Europa, pues, aunque en un principio los mercaderes llevaban el dinero consigo, el avance en el comercio supuso que fuera imposible llevar grandes cantidades monetarias por miedo a que los comerciantes pudieran ser asaltados. Las primeras monedas que cobraron un valor internacional y que tenían vigencia en varios países se hicieron a fines del siglo XII en Venecia. Después, Francia, Flandes e Inglaterra acuñaron también monedas internacionales de plata. La acuñación de oro, en cambio, fue propia del siglo XIII. A partir de entonces, la mayoría de los países europeos adoptó el bimetalismo monetario. Posteriormente, para agilizar las transacciones comerciales, aparecieron los primeros bancos y, como no, los banqueros, cuya función era reconocer las diferentes monedas, su peso y sus equivalencias. Su trabajo también se basaba en tener diferentes tipos de monedas para que un comerciante pudiera cambiarla por otra y así comprar en otros países. Un instrumento importante para la actividad de los banqueros era la balanza. El peso de las monedas permitía establecer la cantidad de metal precioso que contenían y, con ello, fijar su valor. Muy pronto los cambistas recibieron los ahorros de la gente y los invirtieron en empresas lucrativas y en préstamos. De esta manera nacieron los bancos.